Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes. Los saluda el pastor Quijano. Vamos en este momento a presentar la exposición de la palabra. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por este día. Gracias, mi Dios, porque sabes que estamos listos. Nos hemos preparado, Padre. Y en este momento nos encomendamos para que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, dirigiendo el mensaje de esta tarde. Permite, oh Dios, que los corazones receptores estén listos y que así, oh Dios, como hablaste a mi vida, así también, Padre, habla a cada uno de mis hermanos conforme a nuestra necesidad. Padre, te bendigo, te glorifico y te doy las gracias pidiendo, oh Dios, una bendición especial para aquellos que has elegido para este día, para que por medio de la palabra, Señor, podamos fortalecernos, podamos aprender a depender y a confiar de ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que este día, esta tarde, es cuando vamos a predicar corto, amigos. Son las 2:30. Y yo voy a leer en el libro de Mateo, en el capítulo 22, una parábola, pero de acuerdo al contexto, el Señor Jesús presentó 3 parábolas. Yo no sé si usted se acuerda la parábola de los 2 hijos. El hombre que tenía una siembra y le dijo a los hijos: hijo, quiero que vayan y me ayuden. Y uno dijo: sí, papá, sí. Y no fue. El otro dijo: no, yo no voy. Pero después él fue. ¿De cuál de los 2 se agradó el Padre? Está la parábola también de los hombres malvados, que el padre de familia plantó una viña, dejó a sus trabajadores, mas sin embargo mataron, golpearon a los que cuidaban la viña. Entonces el padre dijo: no es posible, voy a enviar a mi hijo, a él le van a tener respeto. Envía a su hijo, y los malvados dijeron: este es el heredero, tenemos que deshacernos de él. Lo mataron. Pero aquí en el capítulo 22 está la parábola de las bodas de un rey que hizo bodas a su hijo. Dice así: respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. El pueblo de Israel volvió a enviar a otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado. Recuerde esta palabra, porque la predicación de este día únicamente se va a basar y va a estar enfocada en esta palabra: he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, mostrando el materialismo. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas,
mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos junto a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Como decía, Jesús les presenta 3 parábolas. Yo no voy a predicar de ninguna de ellas, ni tampoco voy a interpretárselas. Yo solamente me voy a enfocar en rescatar un precepto, una palabra, un principio, para que usted y para que yo lo guardemos aquí en nuestro corazón. Es una palabra aparentemente insignificante, pero que a muchas de las ocasiones, a raíz de las convulsiones que tenemos por las necesidades materiales, nos olvidamos de esa palabrita. Y esa expresión es tremenda, que si usted la almacena en su mente y en su corazón, en cada momento de vicisitud, usted y yo que pasemos y recordemos esta expresión, vamos a fortalecernos. Yo solamente quiero ser fiel al texto, y por eso voy a escoger esta frase nada más. Pero Mateo 22 dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas. Amado hermano, el propósito del mensaje de esta tarde es para que nosotros aprendamos a confiar en la providencia de Dios. Ese es el tema, confiando en la providencia de Dios. Tenemos que aprender a depender y a confiar en la providencia de Dios. Y creyendo de esta manera, de que si Dios alimenta a las aves, ¿cuánto más hará por usted y por mí cuando pasamos vicisitudes y necesidades, hermano? ¿Cuánto? Si Dios le da de comer a las aves, ¿usted cree que no le va a dar de comer a usted? Sí. Por eso el punto primordial es que nos aferremos a esta palabra para tener la confianza plena en la providencia de Dios. De lo contrario, vamos a seguir siendo una lista de las estadísticas de las personas que nos acostamos a dormir y no podemos reconciliar el sueño, que nos agarran los nervios, que estamos frustrados, que estamos angustiados, que nos acostamos y estamos pensando: ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo voy a solventar esta situación? Y no descansamos, y nuestro espíritu está latiente y dice: reposa, reposa. ¿Por qué? Porque el Rey ha preparado de antemano todas las necesidades que usted y yo tenemos. Pero digo, se nos olvida en ese momento de angustia, donde no encontramos las soluciones a nuestros problemas, se nos olvida que el Rey de Reyes, Señor de Señores, antes de que usted y yo estuviésemos en esa posición, ya había preparado la mesa para usted y para su casa. Y esa situación nos lleva a que muchas veces es la noche como el día, se nos vuelve angustioso, porque nos preocupamos y llega el afán y la ansiedad, metiéndonos en problemas con Dios, por no creer, por no confiar en que Él ya tiene la providencia lista. Por eso en el capítulo 22 quiero enfocarle esto. Podemos dividirlo en 3 partes. La primera, versículo 1 al versículo 6, donde vemos la invitación que fue rechazada. Cuando el pueblo de Israel, Dios lo llamó para que entrara a un nuevo pacto, y ellos rechazaron rotundamente y no quisieron aceptar. Por eso dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero del versículo 7 al versículo 8 nos muestra las consecuencias por haber rechazado la invitación, porque dice:
al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a los siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. El pueblo de Israel rechazó, y las consecuencias fueron de que en el año 70 el general Tito mandó a destruir las ciudades, mandó a matar a toda la gente. En el año 70 después de Cristo. Eso es lo que se refiere en el versículo 7. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Porque este general los destruyó. La tercera parte en la que podemos dividirlo es el versículo 9 al 10, cuando habla de los nuevos invitados que somos usted y yo. ¿Cómo la ven? Es un privilegio que aquellos que rechazaron no se dieron cuenta de la magnitud del problema. Pero usted y yo, porque dice la palabra que los que lo hemos recibido, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos los que le recibieron, usted, su casa, su familia, sus amigos, a todos los que lo recibieron, les dio potestad, les dio el derecho, les dio el privilegio, porque usted y yo ya no somos bastardos, ahora somos hijos reales, somos real sacerdocio, somos el pueblo santo, somos la niña de los ojos. Aunque la gente nos critique y nos vea como nos vea, usted es la niña de los ojos de Dios. Por eso Primera de Reyes, capítulo 17, se lo voy a mostrar con estas dos ilustraciones, estos dos versos. Cuando Dios habló a Elías, fíjense, cuando Dios habló a Elías y le dijo: vete y escóndete en la cueva, allá en el arroyo, ya Dios había hablado con los cuervos que lo iban a sustentar. Y Elías pudo haber dicho: Señor, pero si los cuervos comen carne, ¿y qué es lo que me van a llevar? Pero Dios ya había dado órdenes a los cuervos para que le suplieran. Imagínese usted a Dios diciéndole a los cuervos: señores, mi siervo Elías va a venir a refugiarse en este pequeño motel, y yo quiero que ustedes lo atiendan bien, como si estuviese en un hotel de 5 estrellas. Así como el pastor Quijano, que el Señor le preparó cuervos cuando se fue a esconder a la cueva de ese motel, el Catracho, que estuvo 5 días escondido. Pero Dios había dado instrucciones que cuando yo dije, hermano, cuando recibí la llamada, era el dueño de una agropecuaria y me dice: hermano pastor, ¿qué necesita? Le dije por dónde estaba pasando y él me dijo: no se preocupe, todo está listo, va a tener agua, va a tener comida, no se preocupe, yo voy a mandar a mis empleados para que lo asistan, para que le lleven lo que usted necesita. Porque Dios, antes de que nosotros tengamos la necesidad, Dios ya tiene preparada la vianda para usted y para mí, que no la vemos, pero debemos de creer y debemos de confiar en la providencia de Dios. Ese es el mensaje, ese es el meollo de esta tarde, amado hermano, de que Dios habló a mi vida, así como Dios quiere hablar a la suya. Porque tanto usted como yo, hay momentos en que nosotros nos ofuscamos, nos enceguecemos y no le damos la oportunidad al Espíritu de Dios que hable a nuestros oídos para darnos cuenta de que Dios ya tiene la provisión ya
puesta en la mesa para que usted y para que su familia tenga que comer en los momentos de necesidad. No importa que sea poco o que sea mucho, sino que lo importante es que debemos de confiar en la providencia de Dios. Porque Dios dijo, yo soy tu proveedor. Y Dios lo cumple. Dios lo cumple, hermano. Pero debemos de creer. En el versículo 9, cuando Dios le dice al profeta, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Está hablando en presente, que te sustente en tiempo presente. Y también Elías pudo haber dicho, Señor, pero ven acá, ¿qué es esto? Si es una viuda que tiene necesidad, ¿qué es lo que puede proveerme? Si ella tendrá más necesidad que yo. Pero Dios, antes de decirle a ella, levántate, ya Dios había susurrado al oído de la viuda. Por eso cuando él llega, la viuda ya sabía quién era y sabía que era el siervo del Dios Altísimo. Porque Dios tiene preparado todo antes de que nosotros se lo pidamos, amados hermanos. Pero necesitamos aprender y entender que la providencia de Dios es real en nuestra vida. Que debemos de confiar y que debemos de dejar de afanarnos en qué comeremos o en qué vestiremos o qué es lo que vamos a hacer al siguiente día. Y se los he dicho y no es debilidad y no me avergüenza decírselos, porque no quiero ser un pastorcito hipócrita que está fingiéndole a sus hermanos que todo está bien, cuando sabe de que hay situaciones y circunstancias por las que pasa él o su familia y quieren ocultarle al pueblo porque creen que haciendo esto la gente se va a formar una imagen de santurones. Yo no les he dicho a ustedes ninguna mentira. Siempre cuando Dios habla a mi vida, en las buenas y en las malas, se los he manifestado. Y esta semana Dios me habló a través de su Espíritu y por eso es el mensaje de esta tarde. Porque Dios ha trabajado conmigo en el transcurso de la semana. Porque yo fui uno de ellos, como usted tal vez, que estaba agobiado, que me acostaba. No eran las 2, 3 de la mañana y yo no podía descansar porque estaba abrumado qué es lo que iba a hacer. Y el Espíritu me levantaba y me hacía doblar rodillas a las 4 de la madrugada. Donde me mostraba la resolución de mis problemas, donde mostraba la respuesta a mis angustias. Por eso estoy trayendo este mensaje, porque Dios me lo dio, porque me lo puso para que yo lo saboreara, para que antes de dárselos a ustedes yo supiera verdaderamente a qué sabe esta palabra. Yo no les voy a presumir. Cuando Dios se glorifique en mi vida, se los dejo saber. Cuando Dios también me jala las orejas, también se los dejo saber. Porque no es delito ni pecado el reconocer las deficiencias. Pecado es querer ocultar y aparentar algo que no somos. Dios me habló esa semana, porque yo también me quebrantaba. Acostado, vuelta, y con los ojos pelados, preocupado, y ya viene el fin de mes, y qué voy a hacer, y esto, y ahora para acá, y ahora que para acá y para allá. Y le voy a decir, usted puede pensar lo que usted crea conveniente. En un momentito me di vuelta y quise dormir. Pero en el momentito en que estaba, como decir así entre brumas, que ya me dormía, así, en mi cadera, 3 veces me golpearon mi cadera.
Le repito, amado, usted puede pensar en lo que usted quiera, pero yo lo viví, que en el momentito 3 veces me tocaron la cadera y le dije, sí Señor, yo sé, tengo que doblar rodillas. Me levanté, eran las 4 de la mañana, a orar al Señor. Después de que oré, me dieron las 5, me puse a estudiar, estoy preparando los estudios para los miércoles y así, pero con más tranquilidad. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué cosas tenemos nosotros necesidades, y antes de que nosotros nos agobiemos, ya Dios tiene la mesa servida y nos dice a través de su Espíritu: no te preocupes, porque yo soy tu proveedor. Yo hice un compromiso contigo de sustentarte, de sanarte, porque yo soy tu sanador. Pero se nos olvida. Se nos olvida. Porque entramos en el afán y la ansiedad. Y caemos en la intranquilidad. Ahora la pregunta, amados hermanos, ¿qué debemos de hacer para que la provisión de Dios se manifieste en nuestra vida? Porque algo tenemos que hacer. Déjeme decirle que esto no es algo automático, que porque ya somos cristianos, ya descendió el maná del cielo. Nosotros tenemos que hacer algo para aferrar la bendición de Dios. Porque no basta con haber aceptado a Cristo, no basta con que usted vaya a la iglesia el domingo. Hay algo más que necesitamos hacer. Y esto es lo que responde Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero dice, más buscad. Buscar. ¿Qué significa buscar? Porque nosotros leemos este versículo, lo leemos literalmente. Ahí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Mateo 6:33. Eso es todo. Pero verdaderamente, cuando hablamos de buscar, ¿qué estamos hablando? ¿Se recuerda a aquella mujer que tenía solamente un dracma, el sustento de su familia? Se le perdió, y dice la Biblia que revoltó toda la casa, la limpió, la barrió en todos los rincones, en todas las orillas, debajo de la cama, debajo del petate, pero la mujer se propuso buscar la única moneda que tenía, porque era el sustento de su familia. ¿Qué significa buscar? ¿Cómo buscamos usted y yo el reino de Dios? Amados hermanos, necesitamos nosotros hacer esto. Una de las cosas que necesitamos hacer es buscar los intereses de Dios antes que los intereses nuestros o el interés de los patrones. ¿Por qué le digo esto? Porque hay cristianos que quisieran que el día tuviera 30 horas para trabajar. Hay cristianos que después de las 40 horas que le dan en su empresa donde trabajan, andan buscando trabajo el sábado y el domingo para poder trabajar. Y los pastores allí velando y dicen, hermano, no necesita hacer. Ay, viera, pastores, que fíjense que usted no sabe. Viera la deuda que tengo que pagar el carro, que esto, que lo otro, que mire, que aquí, que allá, que pacatín, que pacatán. Y tengo que trabajar, descuidando los intereses de Dios. Porque cuando usted y yo venimos y entregamos nuestra vida a Cristo, fuimos preparados, capacitados, fuimos equipados a través del Espíritu de Dios para cumplir el trabajo que tenemos que hacer. Y estamos descuidando los intereses de Dios. Lo estamos descuidando. Uno de los intereses primordiales para Dios está en Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura.
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, vea, seguirán. No dice, y estas señales van a ir a tu lado. No dice, y estas señales van a ir al frente de ti. No dice esto. Dice, y estas señales seguirán, porque tenemos que dar un paso de confianza, un paso de fe, cuando vamos a hacer el trabajo de Dios. O sea, de que si usted va a un hospital, porque el vecino sabe que usted es creyente y saben que tienen una idea de que los cristianos oran por enfermos, y le dice, vecino, tengo a mi tío, a mi mamá, a mi papá en el hospital gravemente enfermo y me gustaría que me haga el favor y que vaya a orar por él. Y estas señales seguirán. Usted y yo tenemos que caminar al frente, dar el primer paso, y la palabra nos enseña que debemos de orar por los enfermos. Entonces, con la fe que tenemos, orar por el enfermo, y las señales del Espíritu de Dios se manifestarán a través de su fe. Pero nosotros hemos descuidado eso. Nosotros estamos descuidando los intereses de Dios. Lo que a Dios le interesa son las almas que se están perdiendo. Y nos estamos preocupando únicamente o más por subsistir, por las cosas materiales, por lo que tenemos, por si tenemos casa o no tenemos, cómo vamos a hacer para solventar los gastos. Pero no estamos buscando verdaderamente, porque les repito, buscar es escudriñar a lo profundo, barrer, sacudir todo donde no quede nada, ninguna orilla donde usted está buscando la presencia de Dios, a través de la oración, a través de la lectura, a través del ayuno. Le repito, yo no le estoy diciendo algo que no he vivido. Le estoy contando lo que me sucedió. Que estaba tratando de dormirme y ya estaba como en eso allá, de ladito, ya me había puesto acomodado con mi almohada, 3 palmaditas, y desperté porque dije, si aquí vivo solo yo, ¿qué pasó? ¿Por dónde le entra el hueco? ¿O por dónde masca el aguano? Aquí vivo solo yo y sentir que me toca la cadera, ¿verdad? Pero en el momentito, el Espíritu Santo ya sabe lo que tiene que hacer. Sí, Señor. Me levanté, mi esquinita, doblé mis rodillas ahí. Confesé mi necesidad, que ya Dios la sabe, y pedí perdón a Dios por haberme estado quebrando la cabeza cuando la solución de mi problema las tiene Él, no yo. Amados hermanos, necesitamos recobrar el tiempo para preocuparnos, para interesarnos por lo que a Dios le interesa, porque hemos sido llamados para hacer un trabajo aquí en la tierra. Preocupémonos por los intereses de Dios. Y vean, si hay alguno que no cree, aquí le va otro. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, los instruyó, los capacitó, anduvo con ellos para enseñarles cómo se oraba por un enfermo, cómo se predicaba el evangelio de salvación. Pero después Él los envía, ¿se acuerdan? De 2 en 2. Pero les dijo, no lleven nada, no lleven bolsa, no lleven alforjas, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario.
¿Qué les estaba diciendo? No lleven nada, mis hijos, porque yo ya tengo preparado de antemano lo que ustedes necesitan. Vayan y prediquen. Y fue todo. ¿Qué pasó cuando ellos regresaron? El Señor les dice: mis hijos, les faltó algo en esta ocasión que los mandé a predicar. ¿Y qué dijeron ellos? No, Señor. Ah, bien. Pero ¿qué sucede? Que Jesús iba a ser crucificado. Y cuando es crucificado, ¿se acuerda de aquellos dos que caminaron a Emaús, desalentados? También los apóstoles estaban desalentados. Que Pedro dijo: bueno, señores, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Yo me regreso a pescar. Pero Pedro, ¿qué pasó? Es que ya el Señor fue crucificado. Él nos sostenía, Él sostuvo a mi familia, Él me sostuvo a mí por 3 años y medio. ¿Y ahora qué? Ya está crucificado. Tengo que ir a buscar la comida nuevamente, a pescar. ¿Y qué dijeron los demás? Nosotros vamos contigo. Echaron las redes, toda la noche trabajaron y no pescaron nada. A la madrugada el Señor se les aparece y sarcásticamente Cristo les dice: hijitos, ¿tienen algo de comer? ¿Tienen algo de comer? Sarcásticamente, pero objetivamente. ¿Qué les estaba diciendo? Ustedes regresaron a buscar su comida y dejaron el trabajo que les asigné. Y ustedes deben de entender que cuando ustedes dejan de hacer mi voluntad y de buscar el reino de Dios y su justicia, nada van a obtener y todo les va a faltar. Les va a faltar trabajo, les va a faltar salud, les va a faltar el dinero para pagar las deudas, les va a faltar todo, les va a faltar la harina, les va a faltar el aceite. ¿Por qué? Porque estamos descuidando buscar los intereses de Dios por buscar los nuestros propios. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Ya se dieron cuenta, ya entendieron que ustedes abandonaron el trabajo que les asigné y regresaron a pescar. Y ya se dieron cuenta que están trasnochados y no han pescado nada. Porque sin mí no pueden hacer nada. ¿Y qué les dijo? Vamos, mar adentro, tiren la red, tírenla a este lado y pescar. O sea, que cuando nosotros buscamos los intereses de Dios, amado hermano, las cosas que usted y yo necesitamos van a estar preparadas de antemano. ¿Qué? Por eso, la palabra de Dios nos enseña: busquemos el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todo, salud, trabajo, una buena relación matrimonial, todo, comida, todo lo que usted necesita, ya el rey lo tiene preparado para usted. El Salmo 34:9 dice: temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Versículo 10: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cómo la ven? ¿Qué necesitamos hacer? Recordar de que el rey dijo: he preparado, pasado. Ya la dádiva para usted, para sus hijos, para su familia, para su casa, ya está preparada, está lista. Solamente necesitamos recuperar el tiempo y hacer el trabajo para lo cual hemos sido llamados. Por eso esta tarde les repito: busquemos el reino de Dios.
para que no nos haga falta nada. ¿Por qué? Porque el que nos sustentó ayer nos va a sustentar hoy y nos va a sustentar mañana. Pero debemos de buscar primeramente su reino. Porque lo más importante es que la provisión ya está lista y preparada para usted y para su casa. Ese es el mensaje de hoy. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y confiemos en la dádiva de Dios. Dependamos del que provee, no de la provisión, porque muchas veces dependemos de la provisión. Valoramos la provisión, si es mucho, si es poco. No, aprendamos a depender del que nos da, no de lo que recibimos, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Que si Dios alimenta a las aves del cielo que no tejen ni hilan, con mayor razón Dios nos va a proveer a nosotros el pan diario. Pero busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y no olvide esta palabra: he preparado. Cuando venga el enemigo y le susurre, ya ves a dónde estás, eres un religioso, estás siguiéndote a meter a la iglesia, y mira, los hermanos no te ven, no te dan ni siquiera un pan, no tienes aceite, no tienes harina, no tienes que comer, te quitaron la energía, te cortaron el cable, no tienes gasolina para el carro, vas sin embargo, sigues ahí de cucaracha de iglesia. Pero en el nombre de Jesús, repréndalo, porque Dios dice: he preparado la vianda para usted y para su familia. Esta semana, usted y yo, cuando estemos pasando por esas circunstancias, cuando el enemigo susurre y nos diga: ya viste el calendario, que ya viene fin de mes, y mira, y no tenés para la renta, mira, te hace falta esto, mira, no tienes aquí, que no tienes allá, y ya te pusiste a pensar qué es lo que vas a comer el próximo mes. Diga, declare la palabra: mi Dios ha preparado la dádiva para mí y para mi casa. En el nombre de Jesús, declárelo y será hecho conforme a su fe. Padre Celestial, gracias, Señor. Te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo administre y lleve el mensaje de esta palabra, y que a través de ella, Padre, podamos motivarnos, Señor, podamos depender siempre de ti. Reconocemos, Señor, que como seres humanos flaqueamos y te pedimos perdón, pero tú conoces nuestro corazón. Padre, te pido una bendición especial para cada uno de los que tú elegiste para que escucharan la palabra de este día. Pero también ruego, si hay alguien que está enfermo, Señor, glorifícate, Dios. Sana, Padre, conforme a tu promesa y conforme a tu palabra. Te pido bendición, mi Dios, para mi hermana Ana en Texas, para sus hijas, para sus hijos, donde quiera que ellos están, bendícelos y guárdalos. Pido bendición por la familia Godoy. Mira a mi hermano José, Señor, que los médicos no saben si va a tener que entrar a cirugía. Pero te ruego, Padre, de que tú, que eres el proveedor, que tú proveas, mi Dios, los medios para que este varón pueda ser tratado, mi Dios, de ese mal pequeño. Bendice a mi hermana Rosa, fortalécele, mi Dios, y bendícele en su trabajo. Bendice a su hija, Señor, que está pasando situación adversa. Tú sabes las cosas que necesita, que sea tu Espíritu Santo administrándole y poniendo paz en su corazón, para que se llene de fuerzas y espere siempre en ti, haciendo tu voluntad. Bendice, oh Dios, la vida de Marisol allá en Canadá. Bendice a su hija, Señor. Toma el control pleno del mal que le aqueja y bendice a sus hijos.
Padre, allá donde está Lucy, Señor, bendícela. Está con su mamá, Señor, en estos días. Bendice, Señor, a cada uno de tus siervos y nuestros hermanos. Te doy las gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por permitirme la oportunidad de predicar tu palabra. Y gracias por tu asistencia a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos. Que tengan una bendecida semana y, Dios, nos vemos el próximo domingo.